Necesitamos que la iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis hermanos que nos siguen jueves tras jueves en este bello estudio del Evangelio de Marcos, donde el Señor Espíritu Santo tiene muchas cosas que enseñarnos, que mostrarnos. Y vamos a dar continuidad al estudio de la semana pasada, donde estamos iniciamos el capítulo 2 con el milagro de la sanidad de un paralítico, ¿verdad? Así que vamos a dar continuación a esta enseñanza. Este es un mensaje, nosotros estamos estudiando los evangelios, es de bendición para nosotros como creyentes, pero también para todas aquellas personas que uno conoce en el evangelio como deberían conocerlo. Para estas personas que a lo mejor no ven una necesidad de él porque pues a lo mejor se consideran buenas, son buenas personas y eso es algo que Dios tiene que decirnos en estos versículos del capítulo 2 del verso 13 al 17 que vamos a estar leyendo y estudiando. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos va a dar una gran lección a todos nosotros, creyentes y no creyentes, porque hay hay dos tipos de personas, ¿verdad? Las que van a la iglesia, las que no van a la iglesia. De las que no van a la iglesia, algunas de estas personas que no van a la iglesia, que no se congregan, es porque probablemente consideran que son buenas personas, ¿verdad? Es algo que se considera, "Bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy buena persona, no hago nada malo, me persino antes de salir de casa, le agradezco a Dios cuando comparto alimentos o voy a comer, y yo soy persona buena, yo soy una persona que trabaja, ¿verdad? Entonces no veo necesidad. Estas personas que piensan así no ven necesidad de ir a una iglesia. Y están por el otro lado otras personas, personas que han sufrido mucho a causa de sus malas decisiones, de errores y horrores que han cometido a lo largo de decisiones que han transitado a lo largo de su vida y probablemente se sienten demasiado rotas, demasiado fracturadas, demasiado culpables y ellas consideran que sería demasiado hipócrita intentar buscar el rostro de Dios cuando en el fondo, en su corazón, sienten que han fallado muchas veces y han caído en cosas y han hecho cosas que les provocan demasiada vergüenza y no se sienten dignas de acercarse a Dios. Este es otro tipo de personas que tampoco van a las iglesias, que tampoco se congregan porque pues están con el engaño de su conciencia de las cosas que hicieron mal. Sin embargo, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús nos va a enseñar que tanto los unos como los otros y toda la humanidad necesita de Jesús. Necesita a Dios y Dios extiende su mano a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo que estuvo sentado en la eternidad, desde la eternidad, el anciano de siglos sin principio ni fin, decidió venir al mundo hace 2000 años y decidió venir al mundo como hombre, nacido de una mujer, para rescatar a todos aquellos que lo necesitan. Y tanto los unos como los otros lo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer estos versículos para comenzar con el estudio del día de hoy. Lo voy a poner aquí en pantalla. Dice así, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los ancianos no tienen necesidad de médico, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a empezar a comentar todo esto. Este es un evangelio, esta es una cita paralela que se repite y que lo narran otros dos evangelistas de los dos otros evangelios que se consideran como sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se les considera por los teólogos como evangelios sinópticos, significa que los tres comparten como que una estructura para narrar desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas la vida y obra de Jesucristo. El único evangelio que no es para nada parecido es el evangelio de Juan. Por lo tanto, nosotros vemos que este pasaje, junto con otros pasajes a lo largo de los evangelios, se repite en la narrativa con otros evangelistas, como Mateo, que también lo captura esta escena en sus propias palabras en el capítulo 9 del versos 9 al 13, o Lucas en el capítulo 5 del 27 al 32. Esta historia que en Marcos se le puso Leví, el llamamiento de Leví. Leví era hijo de Alfeo. Leví también es Mateo. Ya saben que en la Biblia los personajes tienen normalmente más de un nombre, ¿verdad? Un nombre griego, un nombre hebreo, o Dios les cambia el nombre, como a Abraham le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? A Jacob le dice Israel. Bueno, es una costumbre, pero para no perdernos, este Leví es hijo de Alfeo, que es Mateo, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Mateo. Eso es lo que nos está narrando. Se trata de la historia de cómo llamó Jesús a Mateo, o al hijo de Alfeo, o a Leví. Estamos hablando de la misma persona, ya nos quedó claro. Bueno, es la quinta persona que Jesús llama para que lo sigan, para que sea su discípulo cercano. Jesús ya había llamado a sus primeros cuatro discípulos que estaban pescando en parejas ahí en el mar de Galilea, que es también conocido como este mar. También en realidad es un lago, es un gran lago, más o menos de 22 kilómetros de largo por 12 de ancho, y es un lago tan grande, tan lleno de vida en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Que la gente le llamaba el mar de Galilea o también lago de Gesenaret, pero en realidad no es el mar Mediterráneo que está al este, o más bien al oeste del mar de Galilea. Aproximadamente a unos 40-45 kilómetros de distancia podemos encontrar el mar Mediterráneo. Sin embargo, este es un gran lago, pero es el mar. El mar porque había pescadores, había actividad económica que se levantaba alrededor de toda esta zona geográfica, que es la región del norte, que es la región de Galilea, donde Jesús estuvo predicando. Y nosotros desde el capítulo anterior, cuando empezamos a estudiar esta historia del Evangelio según Marcos, encontramos a Jesús predicando de una manera muy dinámica por todo lo largo de Galilea. Y Galilea es una región geográfica, como lo acabo de decir, que tiene más de 200 poblados. Ahora podemos nosotros comprender la gran misión que tenía Jesús. Pero Jesús, ¿a qué vino? Bueno, Jesús no vino a hacer milagros, que ya vimos que había hecho muchos milagros y que la gente lo seguía por los milagros. Pero Jesús no vino como médico. Jesús no vino simplemente para sorprender a toda la gente y poner una carpa, un circo, ¿verdad? De espectáculo, de sanidades. Jesús hacía sanidades porque lo que quería Dios era demostrar por medio de los milagros de Jesucristo que en realidad Jesucristo era la persona que decía ser, el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Jesús es Dios hecho carne. Y eso es lo que estaba haciendo. Jesús no vino a hacer milagros, aunque hizo muchísimos milagros. Ni siquiera podemos, en los evangelios, podemos encontrar todos los milagros que hizo Jesucristo. Ciertamente hizo muchos milagros, pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a predicar y a predicar mensajes de esperanza y de salvación. Y Jesucristo, su ministerio principal era la predicación. Jesús vino a traernos un mensaje que tendría y estaría desarrollando a lo largo de sus siguientes 3 años como ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que dicen los profetas acerca del reino de Dios que establecería en este mundo, Jesucristo les vino a dar la buena noticia
a Israel, a los judíos. El reino de los cielos está cerca. Sin embargo, ellos no creyeron. Y eso es lo que ya leímos en el Evangelio de Mateo, que ya estudiamos, pero estamos estudiando la perspectiva de Marcos. Él vino a llamar, a predicar buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Él es la luz del mundo, es la luz verdadera que bien haríamos en llegar a Él, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Hay tantas analogías que Jesús utilizó para ilustrar su ministerio y quién era Él realmente, que ahora lo estamos viendo. Él tiene capacidad no solamente de sanar cuerpos, nuestros cuerpos, cuerpos humanos, sino también tiene la capacidad de perdonar pecados. Y eso es algo muy importante y muy interesante que ya vimos. Lo acaba de hacer. Estamos en esta historia viendo una secuencia consecutiva. El mismo día que había sanado al paralítico, ahora está aconteciendo esto. Está haciendo el llamado de Mateo, de Leví. Y Mateo está ahí. ¿Qué era Leví? ¿Quién era Mateo? Bueno, era un publicano. Un publicano es un cobrador de impuestos. Vamos a recordar un poquito el contexto histórico de lo que estamos aconteciendo y por qué para Leví, cuando lo llama Jesús, reacciona de una manera como lo hizo, ¿verdad? Inmediatamente lo dejó todo, que vamos a empezar a estudiar ahorita conforme vayamos desarrollando los versículos, pero vamos a poner el contexto. Leví o Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano, es un sinónimo, ¿va? De publicano, y él se encargaba de recaudar impuestos. Bueno, pues es un trabajo, pero este era un trabajo diferente, mis hermanos. El trabajo de un publicano, de un cobrador de impuestos, era recaudar impuestos no para el gobierno, ¿verdad? Y para que el gobierno de Israel invirtiera en desarrollo de infraestructura, comunicaciones, salud, de lo que se trata un gobierno, ¿ah? De administrar los recursos y la riqueza que genera una nación, sino que él recaudaba impuestos para el enemigo, para el imperio romano. Entonces eso ya cambia la historia, ¿verdad? Eso ya nos cambia la perspectiva de Mateo, porque entonces toda la gente que odiaba pagar impuestos que eran abusivos y excesivos para el imperio que los había conquistado, en este caso Roma, odiaban pagar impuestos, como pues yo creo que toda la gente, ¿verdad? No nos gusta pagar impuestos o más de lo que debe de ser. Es algo que tenemos que hacer, lo sabemos, porque de eso subsiste todo el desarrollo social de la comunidad a la cual y del país en la cual pertenecemos. Pero aquí hagan de cuenta que pagamos impuestos para que se los den a un país de una potencia que nos ha venido a conquistar. Leví, Mateo no era una persona muy popular. De hecho, eran odiados por la gente porque se consideraban traidores. Eran peor que los gentiles y las prostitutas. Era peor ser publicano, un cobrador de impuestos. Cuando alguien aceptaba trabajar de esta manera, tenía que estar consciente que estaba renunciando a su vida. ¿Por qué? Porque iba a ser odiado. Su familia iba a sufrir a causa de tener un hijo o una hija traidor a la patria, que recaudara impuestos para el enemigo, para los romanos. Pues había una secta llamados celotes que eran como los rebeldes, esos insurrectos que querían derrocar con estrategias militares rudimentarias y improvisadas a un imperio que estaba bien organizado, que era una potencia mundial en temas de todo lo que es la milicia. Era un imperio muy poderoso, capacitados, hombres de guerra entrenados para dar su vida para el servicio al César, que era como un dios, ¿verdad? Era considerado como un dios en Roma, el César. Entonces, alguien que se dedicaba, como Leví o Mateo, a recaudar impuestos para los romanos, tenía que renunciar a su vida, a saber que no podía andar solo por las calles porque era odiado por las personas, era una persona miserable, pero tenía su beneficio. ¿Qué beneficio? Pues el dinero, mis hermanos, porque Roma sabía que como era de gran sacrificio, para ellos cobrar y recaudar riqueza para el imperio,
les daba la concesión para que ellos, el excedente que pudieran cobrar, fuera para ellos. Entonces, aparte de ser comisionistas de Roma, tenían autorización de cobrar si querían de más y quedarse con ese extra. Es como los policías de tránsito, ¿verdad? Que con el salario que les paga el gobierno, por poner un ejemplo, y perdón, no quiero ofender a nadie si trabaja en ese oficio, tampoco estoy diciendo que todos los policías de tránsito lo hacen igual, pero hay ciertos elementos que se aprovechan de sus posiciones y de sus funciones en el gobierno, pues para sacar un sueldo extra, ¿verdad? Por medio de la extorsión, del engaño, del soborno, de lo que me digan. Y no solamente los policías de tránsito, muchas personas, ese es su estilo de ganar. Saben que se van a ganar muchos enemigos, como Mateo, como Leví, pero bueno, también les interesa el dinero. Entonces, Leví era una persona en los tiempos de Cristo que era odiada por todos sus connacionales, aborrecido. Eran tan aborrecibles los cobradores de impuestos que tenían permiso religioso todos los judíos para mentir a los publicanos cuando recaudaban impuestos y no les contaba como pecado. Imagínense también cómo estaba la teología, ¿verdad? La interpretación, la exégesis de la tradición judía. Así que poniendo en contexto, pues ese es este hombre, Mateo. Mateo o Leví, que tenía miedo de salir a la calle, pero estaba haciendo una fortuna. Entonces, en su mente, pues valía la pena renunciar a ciertas cosas con tal de ganar dinero, con tal de tener una comodidad y una posición económica. El sermón del día de hoy, o la historia, el estudio del día de hoy, se llama Jesús vino por los pecadores. Ahí tratamos de ilustrarlo ahí con un corazoncito roto, pero con unos curitas, ¿verdad? Que lo tratan de unir, que lo están ahí reparando. Jesús vino por los pecadores. Vamos a comenzar entonces, dada esta introducción, vamos a ver qué es lo que Jesús tiene que decirnos aquí. Y Jesús también dice, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. Ese es el verdadero propósito de Jesús. Jesús no vino a hacer milagros, era parte de su ministerio, pero no era el foco central de su ministerio. Él vino a buscar y a rescatar pecadores. Vamos entonces a comenzar el primer análisis. La primera enseñanza que nosotros encontramos aquí la encontramos en el verso 13 y 14. Jesús vino y llamó a alguien que nadie lo esperaba, o a una persona que no esperaba un llamado de Jesús. Comienza así, estos dos versículos dicen, después volvió a salir al mar, refiriéndose a Jesús, y toda la gente que venía a él, y a toda la gente que venía a él les enseñaba. Jesús salió, levantó al paralítico y sale de nuevo al mar, y la gente pues lo iba siguiendo, venía a él y Jesús les enseñaba. Su ministerio era la predicación. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Es una respuesta increíble que encontramos del recaudador de impuestos de Leví. Leví solamente escuchó una instrucción de Jesús, ya vimos lo aborrecible que podía llegar así, de llegar a ser publicano, pero también tenía económicamente mucho privilegio, y Jesús solo le dijo una palabra, sígueme, y eso fue todo para que Leví respondiera positivamente al llamado de Jesús, una sola palabra. El evangelista no nos dice más información, pero Leví seguramente ya había escuchado cómo se había extendido ya la fama de Jesús, de que Jesús era un hombre especial. Jesús era un hombre cuya predicación sorprendía a la gente. Recordemos que en el capítulo anterior el evangelista registró que la gente
decía y comentaba entre ellos, después de escuchar las enseñanzas de Jesús, que no habían escuchado nunca a alguien predicar de la manera como lo hacía Jesús. Y no solo a eso, sino que también hacía milagros maravillosos, grandísimos, enormes, como nunca alguien los había visto y ni los hemos vuelto a ver al día de hoy. Ciegos, sordos, murdos, endemoniados, demonios sujetándose a las órdenes de Jesús. Muchas cosas Jesús estaba haciendo como Él era Señor, no solamente sobre la enfermedad, sino también sobre el pecado, sobre la naturaleza. Era algo realmente increíble lo que estábamos viendo o habían visto. No lo dice el evangelista, pero Mateo era una persona lista, era un joven, educado, hábil para hacer cuentas, eh, y había escuchado de Jesús, seguramente había escuchado de Jesús porque cuando Jesús se voltea y le dice, sígueme, él simplemente lo hace. ¿Cuál es el peligro que corría un publicano? Bueno, que si él descuidaba su trabajo, dado que eran como concesiones que daban Roma a estas personas, si dejaba tirado su trabajo, si no cumplía con sus responsabilidades, automáticamente su permiso y su derecho para fungir como recaudador era, era cancelado. Leví o Mateo estaba renunciando a todo lo que él consideraba como hermoso, como deseable, como objetivo de vida, como su anhelo, su pasión de ser un hombre adinerado y asegurar un futuro. Él estaba renunciando por seguir a Jesús. Notemos, hermanos, que Leví no había conocido a Jesús y no conocía a Jesús en todo lo que habría de hacer Jesús, lo que ahora sabemos tú y yo, que Jesús fue arrestado, que fue golpeado, que nunca se halló pecado en su boca, que fue crucificado, que estuvo 3 días, conforme a la Escritura, en un sepulcro y al tercer día sale de él, resucita, se aparece a sus discípulos, luego promete al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no se fueran a sus discípulos. O sea, Mateo carecía de toda la información que tú y yo ya tenemos acceso y que lo tenemos en nuestras Biblias. Es más, eh, el conocimiento que tenía de Jesús era muy rudimentario, pero aún así era suficiente información como para tomar una decisión de seguir a Cristo, de seguir a Jesús. Esa es una verdadera conversión, lo que estamos viendo que está aconteciendo aquí. Lo voy a ilustrar con una imagen que tengo aquí para este propósito en particular. El propósito de Jesús era redimir a aquellos corazones rotos como el de este publicano y para todos aquellos que reconocen su necesidad en un Salvador, no solo a los que se consideran buenos. Este es el mensaje y la enseñanza detrás de estas líneas que encontramos en estos versículos. Aquí está Leví, un joven que estaba trabajando en el banco de recaudando impuestos, cuando Jesús inesperadamente lo manda a llamar. Vemos un llamado, le dice, sígueme, y él no considera importante otra cosa sino el llamado de alguien que a lo mejor en el fondo de su corazón lo esperaba o deseaba, mejor dicho, pero no, no se atrevía a acercarse. Leví era un pecador rechazado. Ya digámoslo así, era como esos perritos callejeros que podemos encontrar en cualquier lugar. Cuando vamos seguramente en la calle, vamos, se nos antoja comer algo en la calle y andan ahí los perritos, ¿verdad? Con miedo, con temor de acercarse porque los han pateado, los maltratan. Son tan animalitos tan odiados que no se fían de nadie porque, pues, lo común es que reciban golpes, maltratos, piedras, palos, es verdad. Y este recaudador era alguien parecido. ¿Quién se va a fijar en mí si soy un miserable? Él tenía un tesoro en su corazón que era el dinero. Era un idólatra, Leví. Leví era una persona que había amado tanto
la idea y el dinero, la idea de hacerse rico, que lo había dejado todo con tal de satisfacer un deseo íntimo en él, un ídolo que estaba en su corazón, un ídolo que había atesorado tanto que había decidido simplemente renunciar a una posición social con tal de tener dinero. Eso es a lo mejor lo que nosotros podemos ver en muchas personas que son atraídas por el narco, ¿verdad? Y todas estas, el hacer dinero fácil o tranzas o lo que sea, y dicen, bueno, pues vale la pena, con lo que pueda yo hacer, pues me desaparezco y puedo vivir cómodamente y me cambio el nombre y tantas tonterías que pasan por nuestro corazón porque hemos elevado al dinero y al bienestar personal por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Como este hombre, por encima de su familia, de él mismo, de muchas cosas, porque él lo que quería era enriquecerse. Este era un despreciado por la sociedad. Y a pesar de ser despreciado por la sociedad, eh, vio en Jesús el valor de ser, de pertenecer a algo mejor y más excelente que era seguir a Cristo. Este recaudador, eh, con lo poquito que sabía de Jesús, pero que era suficiente para decir, vale la pena seguir a este hombre, porque ahora comprendo y entiendo que no me llena todo, sigo estando vacío en mi corazón. Y él entonces le ocurre algo inesperado. Este ejemplo de recaudador de impuesto de Mateo es algo como lo que nosotros ahora como cristianos le llamamos se convirtió a Cristo. ¿Realmente nos hemos convertido a Cristo? ¿Realmente hemos tomado en algún punto de nuestra historia una decisión tan radical como lo estamos viendo que lo hace Mateo o lo hace Leví? Realmente, porque esta es una ilustración de una verdadera conversión de una persona que era un despreciado de la gente, que él mismo no sentía valor por él mismo como persona, sino que ahora sigue a Cristo, lo deja todo. Esa es una verdadera conversión. Dejar tu antigua naturaleza, que dejemos nuestra antigua naturaleza, nuestros pecados, nuestros ídolos, todo aquello que hemos exaltado y adorado para nuestro servicio, para ahora fijarnos en Jesús, dejarlo todo por Él, olvidarnos de nuestros planes y decirle, Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que me lleves. Todo lo que consideraba como mío ahora lo tengo por basura, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo he dejado por basura con tal de llegar al conocimiento y la excelencia que está en Cristo Jesús, el Señor de todas las cosas, el Creador del cielo y de la tierra. A Él voy a seguir. Así que ya no me interesa más, mis planes ya no son más mis planes, ahora son cuáles son los planes, Dios, tus planes para conmigo. Eso es lo que estaba haciendo Leví. Él tuvo una verdadera conversión. Hermanos, recordemos que Jesús dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor son hijos de Él. Hay muchas personas, va a haber muchas personas en aquel día, cuando Dios juzgue al mundo y separe a las ovejas de los cabritos, que muchos se van a sorprender pensando que pertenecían y que se habían convertido a Cristo, pero en realidad no lo eran, porque recibirán una voz, un mensaje de los labios de Jesucristo diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí, nunca fui Señor, nunca fui su Señor. No existe la posibilidad que Mateo haya sido discípulo de Jesús y haya seguido recaudando impuestos como traidor, como ratero, como defraudador de sus connacionales. No había forma. No podemos seguir a Jesús si no estamos renunciando a lo que nos satisface y a nuestros deseos, a lo que consideramos de valor para nosotros. Para nosotros no hay nada de valor, todo es basura, mis hermanos. Jesucristo nos vino a mostrar el verdadero gozo de la salvación, haciendo la voluntad de aquel que es perfecto, que es santo, 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 justo, misericordioso, a un Dios perfecto. Aquí vemos a Mateo
teniendo una verdadera conversión a Cristo. Inmediatamente que se levanta y lo sigue, la pregunta que yo me hago es, bueno, que ya se convirtió a Cristo, ya es salvo. Bueno, él tomó una decisión, ahora tiene que dar fruto, ¿verdad? Porque a veces si naciste tú en una cuna cristiana, yo no nací en una cuna cristiana, mis papás no eran cristianos. Yo tomé una decisión ya siendo mayor de edad, de seguir a Cristo, pero realmente nos enseñan a veces en comprendemos o entendemos mal que convertirnos a Cristo es levantar la iglesia. ¿Quién quiere recibir a Cristo? No, hagan una oración, la oración del Salvador. Vea, Señor, entra en mi corazón, sin entender realmente lo que estamos haciendo. Una verdadera conversión a Cristo, lo estamos viendo así, no es ni hacer una oración que salva, no es pasar al frente, no es levantar la mano, no es que te feliciten, te den un libro, ahí está su Nuevo Testamento, léalo, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido, ahorita hay fiesta en el cielo porque hay un pecador que se convirtió. Así no lo han dicho, pero realmente lo que vemos y si analizamos con seriedad el Evangelio, no es eso. El convertirse a Cristo es despojarnos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras metas, de nuestros sueños y adoptarlas de Dios. Señor, ahora quiero llegar, quiero hacer solamente lo que te agrada a ti, Dios, y es por medio de Cristo. Yo sé que todos tus pensamientos, porque lo dice tu palabra, son de bien y no de mal. Sé que voy a sufrir porque pues voy a dejar de ganar una lana. Ya no voy a poder robar, pero no porque me señale alguien, sino porque yo sé, ahora comprendo que voy a tener que dejar de hacer cosas que a mí me agradan, pero que no te agradan a ti. Y sabes qué, yo te pongo a ti en primer lugar. Jesucristo dijo que el principal y más importante de los mandamientos era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el primero y más grande de todos los mandamientos de Dios. Y dar este paso, convertirse a Cristo, es precisamente ponerlo a Él en primer lugar, incluso por encima de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Mateo nos está poniendo ejemplo de esto. Él lo deja todo por seguirlo a Él. Inmediatamente después de decir, Jesús, sígueme, Él se levanta y lo sigue. No dice que le fue a pedir permiso a los romanos. Oigan, me tengo que ir, voy a ir al baño. Les encargo la mesa porque ahí está el dinero. No fue y le dijo a Jesús, sí, 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 te sigo, pero mañana porque ahorita tengo que entregar cuentas, soy muy responsable y no puedo tirar esto, tengo que presentar mi renuncia. Dame unos 15 días, Jesús, para terminar de recaudar los impuestos del mes y te sigo. No, él inmediatamente se levantó y le siguió. ¿Qué fue de su mesa, de su banco y de todo el dinero que dejó ahí? No lo dice, porque simplemente fue irrelevante para Mateo, para Leví. Leví, entonces vemos que sin esperar el llamado de Jesús, lo recibe y él se goza. Fue un gozo tan grande de Leví el que lo llamara Jesús, que lo volteara a ver a él, que él estaba sentado, seguramente se ha de haber quedado así como esta imagen, ¿verdad? Que se quedó sorprendido y dijo, sí, 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 yo es lo que quiero, yo es lo que estoy buscando, Señor, si existes, yo quiero seguirte. Y ahora veo que tú eres aquel que que yo anhelaba, que tú eres Dios, que tú lo has demostrado, que tú sanas, que tú hablas como ninguno y que tienes, yo quiero estar contigo, Jesús, ya no me interesa otra cosa, ni siquiera mi trabajo, el dinero, nada, yo quiero seguirte y se convierte a Cristo. Después se sienta, o sea, él estando ya feliz, ¿verdad? Por haber sido llamado de Jesús, por haber sido llamado por Jesús, eh, va y eh, le llama a sus amigos, sale feliz. También podemos estudiar la historia paralela ahí en Mateo capítulo 9, como les comentaba, y va y corre y le dice a sus amigos,
tengo que hacer un banquete, tengo que hacer un banquete e invita a Jesús y invita a sus amigos publicanos, otros igual de inadaptados que él, para comer con Jesús. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nótese que Mateo le llama a sus amigos igual así rechazados, ¿verdad? Yo creo que solamente eran los únicos amigos que podía tener, porque compartía los mismo. Y dice, había publicanos y pecadores. Bueno, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Pero estos eran super pecadores a los ojos de los religiosos. Y estaban ellos en una mesa. Entendemos que la casa de Mateo era una casa, pues bien acomodada, porque había muchos allá adentro y estaban sentados. Tenía un comedor grandote, ¿no? Mira, si Mateo era de dinero, pues para eso había transado, digo, trabajado, ¿verdad? Tanto tiempo para tener una casota con un comedorzote para hacer unos pachangotas, unas fiestas, unas comilonas. Claro que tenía con qué, Mateo, pero él acababa de conocer a Cristo y se había convertido de todo su corazón a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? No, 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 discúlpame, no puedo ir contigo porque fíjate que en el Salmo 1 dice que bienaventurado aquel que no se ha sentado, ¿verdad? Con este tipo de personas. Así lo dice el Salmo 1, es el primer salmo, ¿verdad?, que encontramos aquí en la Escritura. Y Jesús no se puso con un espíritu religioso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarcenedores se ha sentado. Jesús no le recetó ahí, mira, yo aparte que soy hombre, también soy Dios, Dios, y yo no me puedo convivir con pecadores como tú. Todo lo contrario, el llamado de Jesús, la misión de Jesús era venir y sentarse con aquellos rechazados por la sociedad, rechazados y avergonzados, tal vez ellos mismos, por lo que se hacen, por lo que se hicieron, se convirtieron. Jesús no mostró un rechazo, sino Jesús se acercó y se sentó con Mateo a la mesa, entró a su casa. Imagínense nada más el escándalo que estaba por suceder. Entra Jesús y se sienta y no solamente estaba con Leví, sino con todos sus amigos, sus amigotes. Jesús estaba eh, ahí haciendo su trabajo. Ahora que fue el COVID, yo tengo, bueno, tengo no muchos, pero sí tengo algunos amigos que son médicos de profesión y estuvieron, y son cristianos, evidentemente, y cuando vino lo del COVID que nos agarró en el 2020, así que nunca, pues es que nunca habíamos vivido una pandemia mundial, ¿no? En la era moderna, no con los medios de comunicación y con tantas fake news y verdades mezcladas con mentiras y tanta información y desinformación. Es algo que sí nos sacudió. Nosotros como cristianos sabemos que cuando poco antes de que Cristo venga, ¿verdad? Va a haber situaciones difíciles en el mundo y algunos pudimos llegar a pensar que a lo mejor pues ya estamos en los últimos tiempos, a lo mejor ya está empezando, no la tribulación, pero sí ya estamos entrando a una línea que nos está acercando a ella. Bueno, definitivamente sí nos estamos acercando a ese periodo, pero estos amigos médicos se acercaban con las personas que estaban, les decimos coviteadas, ¿verdad? Que estaban contagiadas de COVID, con todas las medidas de precaución, pero ahí estaban dando la pelea. Algunos otros no, ¿verdad? Pero mis amigos, los valientes, estaban ahí con toda la precaución, estaban lidiando con la enfermedad de estas personas que estaban batallando para respirar, con temperatura, con fiebre. Así Jesús no vino y se escondió, ¿verdad? Ay, no, no me toquen porque ustedes son pecadores. Pues así era toda la gente con ellos. Jesús vino y se acerca con Mateo y entra a su casa y les enseña. Le dijo Jesús,
Yo te vi ahí sentado y te llamé. Yo puse mis ojos en ti, Mateo. Nadie más te hubiera visto, pero yo te vi, te observé y te llamé y tú respondiste, porque un mandamiento tengo, ¿verdad? Que todo lo que el Padre me ha dado, no lo pierda. Mi Padre me dijo que te llamara y por eso estuve contigo. Se sienta en esta fiesta, ¿verdad? Vemos una actitud muy bonita de Mateo predicándole a sus amigos. Predicándole a sus amigos, acabo de encontrar un tesoro, amigo, tienes que conocer a Jesús, vente a mi casa, no te puedo describir, ven y velo por tus propios ojos. Ahí vemos a Mateo compartiéndole a sus amigos de esta buena noticia. Y Jesús viene y se sienta con ellos. Sin embargo, y es una aceptación incondicional, Jesús se sentaba con quienes eran despreciados por la sociedad, demostrando que todos somos dignos de amor y aceptación por el Dios del cielo. Al compartir la mesa, rompió las barreras y ofreció gracia a los que más necesitaban, como Jesús. Sin embargo, y si continuamos la lectura, vemos que se levantan unas personas autosuficientes religiosas, los escribas y los fariseos. Dice que viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Seguramente ellos que eran, ya lo vimos, eran maestros de la Biblia, seguramente ya habían comprendido que no es bueno sentarse a la mesa, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en el Salmo 1, con gente despreciada, miserable, pecadores. Y estaban como que su teología ahí les hizo cortocircuito, ¿no? ¿Cómo es posible? Y entonces le reclaman a sus discípulos, le dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo que come y bebe con publicanos y pecadores? O sea, no solamente con pecadores, sino con los peores de todos los pecadores, los publicanos. Y Jesús lo escuchó y dice que él le respondió, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la misión de Jesús, venir y salvar a todos aquellos que lo necesitan. Jesús no vino por gente autosuficiente. En esta ilustración que puse en esta imagen hiperrealista, vemos a un hombre bien vestido, con una mirada bastante altiva, eh, con un reloj, ahí se ve un pañuelito aquí en el saco, su chalequito, su corbatita, una persona sumamente autosuficiente, soberbia. Seguramente es una persona que se siente que está por encima de cualquier otra persona. Pero Jesús deja claro que su misión no es para aquellos que se consideran justos, sino para aquellos que reconocen su necesidad de salvación. Notemos algo, mis hermanos. Jesús no vino solamente por los despreciados. Jesús no les está diciendo a los escribas y a los fariseos que solamente vino por los publicanos. Jesús nos está diciendo que todos lo necesitamos a Él, pero necesitamos tener una actitud correcta, como está en esta fotografía, mis hermanos. Vean, el hombre de la derecha es un hombre que rodeado de oscuridad, eso llámese problemas, llámese una autoestima baja, llámese todas las maldades que él ha escarbado, él solito se metió en un hoyo oscuro y apestoso seguramente y está volteando su mirada, está en el cielo hacia arriba, porque en el cielo está el trono de Dios, ¿verdad? Con los brazos levantados como una señal de decir, Señor, mira, no tengo nada en mis manos, no tengo nada, Señor, te necesito. Por eso levantamos las manos los domingos en la iglesia, para decirle, Señor, no soy nadie, Señor, te necesito. No estamos así como este hombre, ¿verdad? Ahí soberbios. Jesús no estaba despreciando a los escribas y a los fariseos. Jesús llama tanto a unos como a los otros. Jesús está llamando a todos aquellos que realmente tienen una necesidad y están viendo esa necesidad en Él.
Por eso cuando comencé en este estudio, yo decía, hay unas personas que no van a la iglesia, pero puede ser por dos razones. O porque no sienten que son buenos, ¿verdad? Como los escribas y fariseos, que no tenían una necesidad aprensiva de buscar a Jesús. Y personas como Mateo, ¿verdad? Que sienten que ya están descalificados para Jesús, ya son sumamente pecadores, no tienen posibilidad de acercarse a Dios nuevamente. Pero no es así. Jesús nos está demostrando que tanto a unos como a los otros, para ellos vino Jesús a llamar. Jesús vino a predicar y a enseñar por medio de la predicación de la palabra y de la exposición de su palabra, de aclarar lo que su palabra tiene que decir acerca de Dios y de su plan de redención y de muchas otras áreas. Jesús vino a predicar, a enseñar la verdadera voluntad de Dios. Definitivamente, el primer mandamiento yo lo mencioné, es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y yo les puedo decir que realmente no existe una sola persona que ame de esa manera a Dios. Pero no solamente eso, sino que el segundo mandamiento que Jesús también pone, que es el segundo más importante, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en ese, por lo menos en ese, es bastante obvio que los escribas que pertenecían a este grupo de fariseos no lo estaban haciendo con Mateo, con Leví. Ellos despreciaban a muchas personas, por eso había diferentes clases sociales, los gentiles, las prostitutas, los enfermos, que la enfermedad se consideraba como un juicio de Dios a causa de un de un pecado. Algo ha de haber hecho, por eso le mandó esa enfermedad. Ellos eran como jueces, ¿verdad? Y nosotros no somos jueces. Jesús empezó su sermón en el monte diciendo en el sermón que no podemos nosotros juzgar a nadie para que no seamos juzgados. Solamente Dios conoce los motivos y las causas por las cuales la gente hace lo que hace. Y nosotros no, nos dejamos guiar por las apariencias. En realidad, Jesús sí pudo discernir el corazón que había en Leví y lo llama. Y él responde mucho mejor que los que se sentían autosuficientes. Jesús está llamándonos a todos nosotros. Hoy Jesús nos está diciendo, sígueme. Jesús está diciendo en estas palabras, aférrate a mí como si fuera el único salvavidas que tuvieras y estuvieras en condición de náufrago. Esa podría ser otra ilustración. Toda la humanidad ha naufragado. Toda la humanidad se ha desbordado a causa de la maldad. Como dice Deuteronomio 32, versos 4 y 5. Él es el Dios él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de amor, Dios de santidad, sin ninguna iniquidad en él. La corrupción no es suya, de sus hijos, de toda la humanidad, de nosotros es la mancha. Generación torcida y perversa. Nosotros hemos solito hecho las cosas para naufragar. Aferrémonos a Cristo. Es lo que Cristo nos está diciendo. Dejemos nuestra autosuficiencia. Sería completamente absurdo nosotros pensar que podemos estar en un mar impetuoso, lejos de cualquier costa, y decir que no necesitamos la ayuda de nadie. Esa es una persona orgullosa. Eso es una persona como esta, ¿verdad? Yo no necesito a Dios. Con mi cuenta bancaria gorda, con eso tengo. Porque con eso tengo para pagarme cualquier hospital, de los mejores del mundo. Con eso tengo para ser feliz y comprar amor y comprar muchas cosas. No, ser autosuficiente es no ser pobre en espíritu, es ser rico en orgullo, ¿verdad? Y el orgullo es el pecado de Satanás. El orgullo es lo que corrompió a Satanás y el orgullo fue lo que nos metió a la primer pareja de seres humanos. Ah, ¿quieres ser igual a Dios? Tú puedes ser igual a Dios. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, les vendió una autosuficiencia, no necesitaban a Dios para esto. Ay, ya le piqué algo raro. Bueno, eso es algo muy peligroso. Los escribas y fariseos ciertamente no pudieron discernir la voluntad de Cristo. Cuando Cristo nos está diciendo simplemente, sígueme, esa es la verdadera conversión, dejarlo todo por amor a Cristo. Seguir a Cristo no es algo sencillo, mis hermanos.
Es ir como en esta ilustración que traté de poner aquí en esta lámina, es ir en un camino de peligro donde somos guiados solamente por la luz de Cristo. Si descuidamos y no dejamos de ver hacia la luz, hacia nuestro caminar como cristianos, nos vamos a extraviar. Eso es seguro porque Él es la luz que nos alumbra. Si por algún momento pensamos equivocadamente que somos cristianos, pero realmente no lo hemos dejado todo en manos de Él, corremos el peligro de estar equivocados. Y eso creo que es lo más horrible que le puede pasar a cualquier persona. Creer que está a salvo cuando en realidad está en un peligro increíblemente terrible, que es morir sin Cristo. Hay peligros en nuestro caminar como creyentes. Si nos desviamos a la derecha, si nos desviamos a la izquierda, vamos a caer. Si pensamos que no merecemos de Cristo, nos estamos desviando como Leví, que él se sentía completamente indigno de Dios, o el publicano que habla Jesús en la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? En Lucas, me parece que es el capítulo 18. Pero también corremos el riesgo de sentirnos demasiado buenos y no necesitar a Cristo. Y entonces ahora nos vamos a desviar para el otro lado. Y el peligro está en los extremos, como lo puse en la fotografía. O pensamos que Dios no somos merecedores de Dios, o pensamos que somos buenos y que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos leer la Biblia, porque somos personas buenas. No, hermanos, no nos equivoquemos. Seguir a Cristo es caminar por un camino peligroso, pero por un camino del centro, hasta que lleguemos a nuestra meta. Al final de nuestras vidas, ahí está la gloria de Dios, de Jesucristo. Y llegando a ese punto se termina el peligro, se termina la maldad, porque estaremos en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, por la eternidad. Bueno, mis hermanos, hagamos una reflexión, sigamos a Cristo. Si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje del Evangelio por primera vez y no había tenido un acercamiento con la Biblia, o no lo habías escuchado, no lo habías comprendido como probablemente a lo mejor el Espíritu Santo te abrió el entendimiento, tu corazón para comprender que todos necesitamos a Cristo para poder nosotros llegar y ser salvos. ¿Salvos de qué? Del peor de nuestros enemigos que tenemos todos los seres humanos, de la muerte. Morir sin Dios es lo más terrible que le puede pasar a cualquier persona, porque dice la Biblia que después está determinado que el hombre viva solamente una vez, una sola vida, y después de esto el juicio. Dios es justo, Dios es santo, y Dios no puede pasar por alto los pecados. Pero Cristo perdonaba pecados, sí, pero Él pagó en su cuerpo en esa cruz por los pecados de todos los que Él perdonó y de todos los que se acercan a Él a partir de ese momento, de los que creen el mensaje del Evangelio. Seguir a Cristo no es que Dios sea barco, y esté pasando por alto todas las cosas que hemos hecho mal, es salvarnos porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, hizo un pago por adelantado, y ahora como verdaderos creyentes, si caminamos y tomamos una decisión radical de decir, Señor, ahora sí, te voy a poner a ti en primer lugar en mi vida. Señor, voy a ser abogado, voy a ser ingeniero, voy a ser contador, voy a ser arquitecto, voy a ser médico, voy a hacer esto, pero va a ser para tu gloria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sea para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Hagamos una oración y cerremos con esta oración y le pasaría el micrófono a mi esposa para las peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Padre Santo, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des ese discernimiento de realmente saber si nos hemos convertido, si hay una conversión real y verdadera en nuestros corazones, o si hemos estado viviendo engañados, Señor. Señor, muéstranos a cada uno de nosotros si hay verdadero fruto digno de un discípulo, de un seguidor tuyo, Señor. Y si no encuentras fruto, te rogamos, Señor, que nos ayudes a dar fruto. A ser como este evangelista, bueno, Mateo, que sería un evangelista que escribía y sería usado por tu Espíritu Santo para aportar con uno de los 66 libros de la Biblia, Señor, el Evangelio de Mateo,
Ayúdanos, Padre Santo, a darte fruto, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Dale y siémbralo en una iglesia evangélica con sana doctrina, Señor, con crecimiento, y produce mucho fruto en ese corazón, Padre, porque todo esto es para tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.